Después de haber hecho estos ejercicios que hemos propuesto, de las dos banderas, de los tres binarios, antes de proseguir con los otros ejercicios, solo quisiera volver a retomar un punto importante en la práctica de los ejercicios que propone San Ignacio, y es el de la adición, las adiciones. San Ignacio usa su lenguaje propio de su época y menciona adiciones, que son notas complementarias para los que desean hacer los ejercicios y quieren pues sacarle mucho provecho. Pero no se limitan estas adiciones o notas complementarias a lo que significa los ejercicios, sino que se pueden llevar a toda la vida espiritual, a la vida personal. Así pues voy a retomar este tema que creo que para muchos que están llevando estos ejercicios les va a servir más para entenderlo, para sacarle fruto y también para aprovechar la experiencia de vida de oración. Adiciones son notas complementarias que San Ignacio propone, son como recomendaciones, diríamos en otras palabras, o reglas o pequeñas reglas que sirven para poder sacar mejor provecho en la oración. Son 10 adiciones, propone San Ignacio, 10 notas complementarias. Las primeras cinco tratan sobre la oración y las otras 5 tratan sobre el provecho que uno espera conseguir. Recordemos que los ejercicios se hacen con el objetivo de encontrarse con el Señor, de dar un provecho más distinto, más favorable a la propia vida. Entonces, estas 10 adiciones tienen ese objetivo, estas 10 recomendaciones o 10 notas complementarias. Las primeras, ya decía, tratan sobre la oración y voy a leer un poco lo que va diciendo San Ignacio. La primera adición tiene que ver sobre reconocer que el cuerpo, que todo el ser humano está destinado a una grandeza, y la grandeza es la presencia de Dios. Entonces la primera adición que propone es que hay que acostarse temprano. Parecería un poco raro y lógico, pero San Ignacio propone eso. Lo más fácil no es, lo más difícil más bien, no es levantarse temprano, no, es lo más fácil. Lo más difícil es acostarse temprano. Entonces San Ignacio propone que el penitente o el ejercitante o el cristiano debe aprender a descansar temprano. Y mientras se acuesta, propone San Ignacio en la primera edición que mientras uno está acostado, antes de que ya uno entre en el sueño, se debe aprovechar ese tiempo para rezar un Ave María y al mismo tiempo para pensar qué voy a hacer mañana al levantarme, qué voy a hacer mañana. Y por lo tanto tener un orden de vida. Este es el objetivo de las adiciones, invitar a un orden de vida. La segunda adición propone San Ignacio que al momento de despertar, lo primero que uno tiene que hacer es levantarse y sus pensamientos, porque a veces uno se levanta y la mente está dando vueltas, lo primero que uno tiene que hacer al levantarse es mantener un orden en los pensamientos y recordar los ejercicios que se han hecho un día antes o empezar a hacer una oración, llevar una oración mental y procurar que esto no dure mucho, el levantarse, lavarse la cara o bañarse o ponerse la ropa para empezar el día, no debe tardar mucho, porque de esta manera la mente está entrando en el misterio de Dios y los ejercicios van sirviendo también para la vida. Si se da mucho tiempo, si se alarga esto, dice San Ignacio, entonces corremos el peligro de encerrarnos en nuestros propios pensamientos. Por eso lo importante es, al levantarse, una oración mental o recordar un ejercicio, un texto bíblico y prontamente pues hacer los ritos preparatorios que solemos hacer, bañarnos, cambiarnos, disponernos pues a la vida ordinaria, a la vida cotidiana. Tercera adición es un paso, esto tiene más que ver ya con la oración concretamente, y es sobre el sentido de cómo el cuerpo se dispone a la oración. Es el gran problema de mucha gente, es el sentido de cómo disponer el cuerpo a la oración. Y propone San Ignacio entonces en la tercera edición que cuando uno va a hacer oración, lo primero tiene que relajar el cuerpo, disponer el cuerpo para poder hacerlo bien. Dice él que antes de hacer oración, pues estar de pie, o al lugar donde uno va, a la iglesia por ejemplo, estar de pie, o al altar en la casa que uno tiene, estar de pie, rezar un Padre Nuestro
y tratar la manera de que el cuerpo comience a relajarse, a poder entrar en una experiencia de oración. Y si es posible, se hace una reverencia o un acto de humillación, que sería pues un acto de reverencia, para que el cuerpo también se vaya predisponiendo a la oración. Cuarta adición nos dice San Ignacio, cuando se entra ya en oración, en la contemplación, esta puede hacerse de rodillas o puede hacerse postrado en tierra, o puede hacerse sentado, o puede hacerse de pie. Depende de la postura que el cuerpo, que uno pueda soportar más en el cuerpo. Si uno, propone San Ignacio, si uno está de pie y siente que estando de pie puede llevar la oración, pues entonces se queda ahí, no se sienta, se queda ahí, no se pone de rodillas, no, se queda ahí. Si uno siente que estando de rodillas, eso el cuerpo se predispone a la oración y siente que eso va dando frutos, entonces no sentarse ni ponerse de pie, no, mantenerse en esa actitud, hasta que uno sienta que la mente se está distrayendo, entonces ya cambiar de posición. Esto pasa a mucha gente que están haciendo la oración, están de rodillas, están sentados y de pronto la mente empieza a dar vueltas y vueltas y se pierde el sentido de la oración. Ahí es donde San Ignacio propone que el cuerpo debe cambiar de posición para que así la mente vuelva a ubicarse. Es lo que le pasa a mucha gente cuando viene a la iglesia, viene a la misa. Están en la misa y la mente está por otro lado. Entonces es ahí donde el cuerpo debe de predisponerse y por lo tanto ya ven que la liturgia tiene su inteligencia también, la iglesia es una madre, por eso la gente se pone de pie, se arrodilla, se sienta, es para que el cuerpo esté predispuesto a la oración y no se pierda. Lo que pasa es que esas cosas a veces no las hemos explicado o las hemos pasado por alto y no le damos la importancia. Entonces sería esto sirve para ordenar el cuerpo en vista a la oración. Quinta adición, quinta recomendación: después de haber hecho la oración, después de haber hecho el ejercicio los ejercicios que estamos proponiendo, las meditaciones, las contemplaciones, después de haber hecho estos ejercicios, propone San Ignacio un cuarto de hora, 15 minutos, ya sea sentado, ya sea caminando, dice San Ignacio, ya sea como me he puesto en el momento de la contemplación, sentado, lo que sea, de pie, de rodillas. Entonces un cuarto de hora y empezar a pedir a Dios el perdón de mis pecados y empezar a pedir que me ayude a enmendar mi vida, a hacer las cosas mejor. Entonces, estos cinco primeras adiciones van a ayudar a ordenar la oración. Después de que tú vienes al Santísimo, después de que tú estás en la misa, ¿qué hace la gente? Termina el sacerdote, da la bendición y ni ha terminado la bendición cuando ya van por el parque, ya van subiendo hacia el bus, ya van en el carro. No, propone San Ignacio que hay que esperarse por lo menos un cuarto de hora, 15 minutos, para decirle a Dios: gracias por tu amor, perdóname y ayúdame a hacer las cosas bien. Ayúdame por tu voluntad a ser una buena persona. O igual después de cada oración, después del rezo del rosario, la gente termina de rezar el rosario, en los rezos, no en los velorios, termina de rezar el rosario y ya buenas tardes o buenas noches, buenos días, a la hora que sea, y ya todos tranquilos empiezan a hablar y a contarse cosas y a decir cómo va la novela y otras cosas más, y si hay tamales, pues ya a comer. No, dice San Ignacio, no, hay que esperarse, hay que predisponer al cuerpo, así como lo predisponemos para la oración, hay que predisponerlo también para lo que sigue, para las otras actividades. Si no, entonces el cuerpo se cansa, se frustra y ya no permite entrar en oración. Ya la sexta a la décima ya son, como decíamos, cosas más amplias. Ya son recomendaciones mucho más amplias que tienen que ver con el sentido de la vida de fe del cristiano y del ejercitante, como propone pues San Ignacio. Sexta adición nos dice, por tanto, no pensar en las cosas de placer ni de alegría, ni de gloria, ni de resurrección, sino más bien sentir dolor y pena, y el dolor pues del pecado, y sentir también el deseo de la humillación, lo que ya se proponía en el ejercicio de las dos banderas. Entonces, el buscar la humillación. Uno siempre está pensando en el éxito, en la gloria, en el triunfo, y esta es como la gran ambición del ser humano, pero propone San Ignacio que no se debe estar pensando solo en eso, porque es cierto, San Ignacio conoce la psicología humana y él lo había experimentado. En parte de su juventud había querido ser siempre un militar, había querido tener triunfos, había querido incluso conquistar a una reina, a una emperatriz, una reina más bien, y entonces él
va viendo que las cosas no son como él quiere, ¿no? Sino como Dios dice y como Dios lo manda. Entonces esa misma experiencia le hace ver de que no se debe andar buscando el éxito, sino más bien aceptar la humillación y el dolor. Séptima es la privación de toda claridad, dice él, privarme de toda claridad en el para lograr el mismo efecto. Y esto significa pues moderar la vista, va a proponer moderar los tiempos y si es posible mantener una vida así de encierro, no estar en relación constante con la gente y contando cosas y perdiendo la oportunidad para enmendar la vida, sino hacer tiempos de silencio, tiempos de meditación, tiempos para estar solo. Eso es a lo que se refiere. Más bien en esta adición, séptima adición, se refiere más a una vida, llevar una vida de soledad, hacer espacios para uno mismo, para el encuentro con Dios, para la oración, para rezar, para buscar pues al Señor. Y solo permitirse el salir al encuentro con la gente cuando hace falta hacerlo, para el trabajo, para leer, para un estudio, para comer, estas cosas. Hay mucha gente que no le es difícil porque siempre están buscando el estar con gente y siempre tienen que estar reunidos con gente y estar ahí, hablar y perder el tiempo, ¿no? San Ignacio propone hacer un espacio para la oración personal, para el encuentro con uno mismo, porque ahí es donde el Señor va a llegar. Octava adición, invita a evitar el decir cosas que provoquen risa. Esto no es una cuestión de que San Ignacio sea un hombre aburrido, tedioso, serio. No, más bien evitar que uno diga cosas que provoquen en los demás, entrar en un desorden moral, en una situación de burla, de risa, de reírse de los demás, de hablar mal de los demás, de empezar a perder pues el tiempo en esas tonterías. San Ignacio propone mantener siempre la discreción, la prudencia, evitar pues hacer estas cosas escandalosas, porque esto lo que hace es predisponer el cuerpo al desorden, a la inmoralidad. Cuánta gente pues quiere luchar contra un vicio, contra una situación de pecado y no se predispone, ¿no? Siempre está con la gente hablando o haciendo burlas o haciendo comentarios de esa situación que él mismo vive y vuelve entonces a caer. Por eso propone San Ignacio evitar eso, no decir ni hacer cosas o decir cosas que den risa. La novena se trata de tener control en la vista, propone San Ignacio, control en la vista, no ver más allá innecesariamente, ver lo que es justo, lo que es necesario, lo que es provechoso y no perder el tiempo pues viendo a otras personas. Ya podría ir en el sentido de la moralidad sexual, pero también puede ir en otro sentido, no solo abarca la experiencia de moralidad sexual, abarca toda la vida. Y tratar la manera de ser cortés con las personas sin excederse, ¿no? Hay gente que cuando se saluda, jóvenes por ejemplo, cuando se saludan con una muchacha o con un muchacho, pues si no es el abrazo o el beso en la mejilla, no saludan. Entonces dice San Ignacio pues que hay que moderarse, si no es necesario no hacerlo, mantener siempre la cortesía, pero siempre con mucho límite. Y la décima adición es como la más amplia que propone San Ignacio y es el tema de la penitencia, un tema que es bastante grande y que San Ignacio le va a dedicar un poco más de tiempo. Es el tema de la penitencia. La penitencia sirve para que el hombre pueda sacar provecho de su propio cuerpo y poderle dar un rumbo también al cuerpo, porque recordemos en principio y fundamento que el hombre está hecho para alabanza y para servir a Dios. Entonces el cuerpo se sacrifica con la penitencia para eso, para alabar y servir a Dios. Entonces en la décima adición propone San Ignacio que hay que tener claro el sentido de la penitencia. Y este es el problema de muchos cristianos que hacen penitencia pero que no encuentran el sentido, lo sienten muy amargo, muy duro, muy sacrificado. Pues hay que tener tres cosas bien claras. Primero, que Dios no necesita de penitencia nuestra, de nuestro sufrimiento, de nuestro dolor. Dios no lo necesita. Esto lo hace ver San Ignacio diciendo pues que Dios quiere siempre lo mejor del hombre y por lo tanto el hombre está creado para hacer gloria de Dios, para ser imagen plena de Dios y por lo tanto el dolor, el sufrimiento no es parte propia del ser humano. No somos masoquistas, diríamos hoy, o los psicólogos dirían hoy, no hay que ser masoquista, buscar el dolor o sádico, provocar dolor en los demás, sino
que tener en cuenta eso, que Dios no necesita nuestro sufrimiento. Dios no es un Dios Moloch, el Dios Moloch del Antiguo Testamento que buscaba, se alegraba de ver el dolor y el sufrimiento de la gente. Pues Dios no es ese. Segundo, hay que tener en cuenta, segundo objetivo, que para hacer penitencia debemos recordar que nuestra vida cristiana está marcada fuertemente por la resurrección de Cristo, más que por la cruz. La gente se queda mucho viendo la cruz, pero olvida la resurrección. La vida del cristiano está marcada por la resurrección de Cristo. La iglesia nace con la resurrección de Jesús. Entonces hay que tener eso en cuenta. Y esto significa que la iglesia, el cristiano, está llamado siempre a la vida. La resurrección de Cristo es un sí a la vida. Dios prefiere la vida del hombre y no la muerte. Entonces, por eso resucita a Jesús, porque Dios quiere la vida del hombre. Entonces, la resurrección de Cristo es un sí a la vida. No puede ser la penitencia un acto inhumano, y hay mucha gente que aquí se equivoca, porque se sacrifica, se mortifica absurdamente, no buscando el amor de Dios o su misericordia, no, sino satisfaciendo sus propios errores, satisfaciendo su propio cuerpo, satisfaciendo su propia idea de un Dios falso, de un Dios Moloch que ama el sufrimiento. Entonces hay que tener eso en cuenta. Dice San Ignacio que no se trata de castigar a la carne hasta que sufra. No, dice San Ignacio, lo dice muy claramente, no se trata de que el hombre se castigue y se enferme, no, sino que hay que ir con prudencia, con mucha calma. El sacrificio va dependiendo a la capacidad de la persona. Hay gente que quiere ayunar de un día a otro y ya de un día a otro quieren pues no comer nada. Lo que van a hacer es provocarse una úlcera y lo más seguro es que les van a tener que enterrar porque se van a morir de eso. No es esa la intención de San Ignacio, sino que hay que ver que el cuerpo está llamado siempre a hacer una obra de Dios, a hacer gracia de Dios. Sin embargo, el sacrificio y la penitencia ayudan para moderar el espíritu. Tampoco San Ignacio propone de que no se haga sacrificio, sino que se haga pero con mucho cuidado, mucho orden. Y tercer objetivo que propone San Ignacio es que algunas penitencias son humanas, nos dice él, son humanas. Es decir, que restauran un desorden personal o un desorden social. Y por lo tanto, algunas de estas penitencias que son de tipo más humano pueden ayudar pues a lograr ese objetivo, el ordenar la vida personal o la vida social. Podría ser, por ejemplo, que yo ayuno porque mi ayuno va a consistir en hacer una dieta y evitar de comer algo que me puede producir un problema o me puede producir una falta de salud. Entonces yo ayuno haciendo eso, ¿no? Evitando esa comida que me puede molestar. Por lo tanto, es una penitencia propiamente con sentido humano, que es bueno porque me va predisponiendo también a un encuentro con el Señor, teniendo claridad, teniendo buena intención. Y el otro, dice San Ignacio, que hay penitencias que dan un sentido a la vida de fe. Y ahí está el ayuno, claramente. El ayuno es lo que da un sentido a la vida de fe. Las penitencias humanas pueden ayudarnos más en el sentido de ordenar nuestra vida y de ordenar la sociedad. Y ya las penitencias como el ayuno, esas ya tienen más que ver con la situación de la experiencia de fe, con la experiencia de vida. Un ayuno humano podría ser, o más bien una penitencia humana puede ser que yo me prive de comprarme algo que me gusta. Primero porque no tengo quizás todo el dinero, o porque si lo hago voy a desajustar mi economía. Entonces me espero, me mantengo, hago esa penitencia humana de aguantarme, por así decirlo, resignarse, aunque no sería la palabra adecuada, para mientras yo puedo pues mejorar mi situación económica. Y ya un sentido pleno de penitencia que motiva la fe, propone San Ignacio el ayuno. Pero siempre y cuando esto vaya en orden, que no se busque enfermar a la persona, sino que se le procure ayudar. Es para eso la penitencia. Así que invitaría a que revisemos estas adiciones, estas notas complementarias, para que lo que ya nos falta de los ejercicios lo podamos hacer con mucho mejor y que podamos pues aprovecharlo. Y espero que estas adiciones, estas recomendaciones, pues no nos quedemos solos para estos días de Cuaresma, no, sino que lo hagamos siempre y ellos nos van a ayudar a ordenar la vida, a ordenar la espiritualidad y a valorar el cuerpo, el hombre, a valorar a la persona, porque San Ignacio está en contra de esa mentalidad de que
como preguntan algunos, ¿qué vale más, el cuerpo o el espíritu? No, para San Ignacio lo que importa es el hombre, el ser humano, que es imagen de Dios en todo su ser. Así que estas notas pues ayuden a eso, a valorar al hombre, a la persona y a descubrir en el cuerpo, en las acciones, en la mente, en los sentimientos, descubrir la presencia de Dios. En el calor o en el frío que sintamos, ahí podemos descubrir la presencia de Dios. Bueno, estas son las recomendaciones y pues espero que las tengamos en cuenta y vamos a continuar después con los otros ejercicios.